La Dirección de Educación Especial, en el marco del Día del Psicólogo, me invitó a participar en esa celebración, dando una pequeña plática de experiencia y un poquito de cómo se va trabajando, ¿no? Mi nombre es Jorge Saúl, soy psicólogo de una USAER del interior del estado y, como dice aquí, vamos a hablar de dispositivos básicos para la aprendizaje. Pero antes que nada quisiera recordar, ¿no? Y preguntarnos como docentes, ¿quién soy yo? Y la respuesta a la cual quiero que ustedes lleguen es entender que nosotros los docentes somos los mediadores entre el alumno y lo que tiene que aprender, ¿ok? Nosotros somos como ese cupido. Tenemos que conocer muy bien qué vamos a enseñar, el objeto del aprendizaje, y también tenemos que conocer las características de quien aprende, para que ese encuentro y esa forma en la cual uno conozca al otro sea lo mejor posible, se agraden, se guste y se quieran. Entonces, vamos a dejar esta idea por aquí. Vamos a iniciar entendiendo de que esta plática trata de dar respuesta, ¿no? A esta cosa tan compleja y a veces tan abstracta y a nivel teórico vamos a encontrar varias formas de abordarlo, que son las dificultades de aprendizaje. La Secretaría de Educación Pública habla de dificultades severas de aprendizaje y hace referencia a aquellas problemáticas que se manifiestan al adquirir y desarrollar habilidades para escuchar, poner atención, descifrar, leer y escribir y realizar cálculos matemáticos, ¿ok? Sin embargo, tenemos que hacer un énfasis en que estas dificultades no son originadas por que el niño no vaya a la escuela, o que deficiencias lingüísticas o diferencias lingüísticas, por el rezago educativo, o que el alumno no haya recibido la instrucción adecuada, sino son del alumno, son intrínsecas al alumno. Entonces, entendiendo esta diferencia, nosotros como educación especial en Can Yucatán tratamos de dar respuesta, porque son amplias estas dificultades. Entonces, México habla de severidad, mas no habla de especificidad. Acá me voy a quedar en este gráfico, donde vamos a observar que las dificultades severas de aprendizaje nosotros las dividimos en dos. Quiero empezar con las de abajo primero, con las dificultades específicas de aprendizaje, que son las que encontramos en la literatura, que nos habla de aquellos niños que tienen una inteligencia promedio muy cercana al promedio, sin embargo están enfrentando dificultades en la lectura, ya sea para adquirir, para comprender, para la precisión, para la velocidad. Todos esos niños que les cuesta trabajo, ¿ok? También las dificultades en la expresión escrita. No es que tengan una letra poco legible o letra fea como le solemos llamar, sino que tienen dificultades al expresar sus ideas, al escribir un texto, y en las dificultades de matemáticas, que es aquel niño que a lo mejor puede razonar, más no puede realizar las operaciones de manera mental o de manera escrita. Ojo, estas no tienen que aparecer todas al mismo tiempo. Es muy común que encontremos que ese niño es bueno en matemáticas, pero además no lee, ¿ok? A esas nos estamos refiriendo con las dificultades específicas de aprendizaje que suelen aparecer en la literatura. Sin embargo, en nuestra práctica diaria encontramos a aquellos niños que tienen una inteligencia que no estamos no estamos hablando de una discapacidad intelectual, pero tampoco estamos hablando de esos problemas específicos de aprendizaje que habla la literatura, sino que estamos enfrentando a aquellos niños que tienen un funcionamiento intelectual límite, ¿ok? Y que a veces en la clasificación no sabemos dónde ponerlos. Y a eso les vamos a llamar dificultades generalizadas de aprendizaje. Es aquel niño que lo logra aprender, pero requiere más tiempo, mayor esfuerzo, mayores apoyos. Entonces, a esto vamos a hablar. Sin embargo, el tema de hoy va a dar respuesta, ¿ok?, a todas esas dificultades severas de aprendizaje y a aquellos que también por X o Y situación están enfrentando dificultades, ya sean por rezago, porque no han tenido los apoyos suficientes en casa, o porque tuvo una mala experiencia en otras metodologías previas, ¿ok? Entonces, estos dispositivos van a beneficiar a todos. Pero vamos a entender un poquito, ¿no? Sabemos que el aprendizaje es una habilidad para sobrevivir, ¿ok? Hay diferentes autores que hablan sobre los dispositivos básicos de aprendizaje. Vamos a quedarnos con las de Ascuaga, que nos marca que son atención, memoria, motivación y sensopercepción. Quiero aclarar que a lo largo de esta plática vamos a especificar algunos conceptos
y vamos a tratar de entenderlos para que a partir de ahí podamos diseñar la pauta de intervención. Ok, vamos a empezar. Me encanta esta idea. Primero atiendo, luego aprendo. ¿Ok? Pero ¿qué es atender? Atender es, estamos rodeados de muchos estímulos. Estamos caminando, estamos en el salón, hay ruido acá, imagina acá, de pronto hay una sensación corporal porque alguien me empujó. Entonces, es ¿a qué atiendo? ¿Dónde coloco la información? ¿A qué le hago caso? Esta respuesta, ¿ok? De seleccionar la información que está en el ambiente, eso de alguna manera es atender. Hoy todos tenemos nivel de atención un poquito más, un poquito menos, entonces tenemos que estar conscientes de esta, ¿no? Y tratar de conocer a nuestros alumnos. Hay varias formas de clasificar la atención, ¿no? Una de ellas es el nivel de orientación, que es que tan el nivel de conciencia o estado general de activación en el que estoy, porque si está un niño somnoliento no va a poder tener atención en clase, por eso son importantes esas pausas activas, ¿no? No es empezar directo, es saber cómo estar, activarlos, eso nos va a llevar a que tengamos esta atención como que la más básica, ¿ok? Para que pueda generarse todo lo demás. También estamos hablando de esa atención focalizada o enfocada, como dicen algunos autores, que es responder específicamente a algún tipo de estímulo. Lo vemos muy claro en el aula cuando de pronto llamas a un niño, ¡hey! O atiendan, y es aquel niño que siguió conversando, que se quedó por ahí y no logró focalizar la atención. Hay niños que requieren focalizar, necesitan ayuda para focalizar, pero luego logra mantener la atención o sostenerla como es la siguiente, que es la atención sostenida, que coloquialmente es que no dura atendiendo, ¿ok? Es el tiempo que el niño logra atender, el tiempo que yo puedo mantenerme haciendo una actividad. A eso se le llama atención sostenida. Insisto, hay niños que focalizan muy bien, pero no logran sostener la atención. Hay niños que tienen dificultades para focalizar, pero logran sostener la atención. Entonces es importante que ahorita, si ya tienes ahí en mente algún alumno, alguna alumna con el cual estás viendo esto, ve pensando qué pasa con ella o con él. Y continuamos y tenemos la atención selectiva. Como les decía, en el ambiente hay un montón de estímulos, ¿ok? Vamos a encontrar, pero tenemos que saber a qué estímulo le voy a hacer caso, a qué voy a ver, qué voy a escuchar, ¿ok? Y tratando de, como que ir apagando los otros estímulos para que yo pueda atender. Esto lo hacemos comúnmente, ¿no? Cuando pedimos que hagan silencio, cuando verificamos que revisen, vean exactamente lo que dice ahí, ¿ok? Vean el dibujito. Esto lo estamos haciendo y mucho del material que vamos a encontrar, que nos ven en internet, descargamos, que vamos a encontrar, perdón que yo repita, pero ¿cuál es el diferente? ¿Ok? Es un entrenamiento en la atención selectiva, sí es, pero a veces como que descontextualizados. Pero tenemos que entender a qué se refiere. Tenemos otro tipo de atención que es vital para sobrevivir en la escuela, que es la atención alternada. ¿Ok? Aquí podemos ejemplificar cuando el niño está haciendo su tarea y de pronto un compañero le dice, oye, ¿me das prestada una pluma, un lapicero? Y el niño agarra, se lo da y tiene que tener la capacidad de regresar nuevamente a atender a lo que estaba haciendo. Hay niños, como le dicen, por favor, no le pidas nada, no lo distraigas porque después da trabajo que vuelva a mantenerse en la tarea. De eso estamos hablando, de esta atención alternada. Y finalmente tenemos la atención dividida, que es la habilidad de responder a varios estímulos al mismo tiempo. Cuando tomamos un dictado, tenemos atención dividida. Si en este momento tú estás escuchándome, ¿ok? Verificando las diapositivas y estás tomando notas, en este momento está funcionando la atención dividida. Entonces, tenemos que tener muy claro cómo está la atención. Cuando describamos la atención del niño, no nos vamos a quedar solamente a decir atiende o no atiende, sino cómo suele atender, ante qué estímulos atiende, en qué momento atiende. ¿Ok? Esta clasificación me encanta para entender muchas cosas. Estamos hablando de una atención involuntaria primaria, que es algo natural, es algo que tenemos nosotros, o sea, desde muy poca edad se va adquiriendo, como bien dice ahí, desde la forma de permanencia del objeto, ¿no? Si tú le muestras un objeto, un estímulo de bastante fuerte, en automático nosotros vamos a reflejar. Si en ese momento aplaudí y ¿qué pasó? ¿No? Un sonido que de pronto aparezca, reaccionamos. Eso es involuntario primario, ¿ok?
Pero tenemos esta que, ahí está, que es muy, muy importante, que es la atención involuntaria secundaria, que es nosotros somos capaces de responder, de prestar la debida atención, de focalizar aquellos estímulos que nos gustan. Si hay un componente emocional, si hay algo que me satisface, si hay algo que me interesa, yo fácilmente voy a poder agarrar y decir, wow, esto está padre, ¿no? Por eso de pronto nos gusta ver a los niños, ¿no? Le presentan sacan un títere y no han visto un títere en el salón, en automático, ¿no? Eso me gusta, ya hay visto, ¿ok? Entonces, por eso es importante también no saturar nuestro salón de muchas cosas para que conforme vayamos presentando, no estemos quemando nuestros apoyos, ¿ok? Ojo, insisto, atención involuntaria secundaria es clave para el proceso. Y finalmente tenemos la atención voluntaria, que es cuando tengo que atender, no me queda de otra, tengo que atender, ¿ok? Aunque yo esté cansado, aunque esté de mal humor, aunque no me interese tanto, pero yo ya puedo tener esa fuerza, esa parte volitiva de decir, voy a prestar atención, ¿ok? O voy a estar aquí. Entonces, ojo, la atención voluntaria la que quisiéramos todos, o sea, que funcionara en nuestras aulas, pero la atención involuntaria secundaria es la que, o sea, es la cual partimos, ¿ok? Ya entendiendo esto, tenemos que tener muy claro que como escuela, como docentes, también nosotros formamos ese rasgo de personalidad, de ser atento o inatento. Aquí hay unos principios básicos para desarrollar esta parte atencional. Uno, mientras más pequeño sea el alumno, ¿ok? Mientras más pequeño, o nos demos cuenta que su atención no esté del todo entrenada, las actividades tienen que ser muy cortas, muy, muy cortas. Siempre he dicho y siempre he admirado a las maestras de preescolar, porque tienen una estructura para hacer algo, dividen en muchos momentos, ¿ok? La canción para esto, después hacemos esto, y está lleno de rituales y rutinas, todo ese momento para ir por las tijeras, o sea, y esto ayuda mucho, ¿por qué? Porque yo tengo que ayudar a ese niño llevando poco, hasta donde yo quiero, ¿ok? La otra parte, como les decía, es apoyarnos de la atención involuntaria secundaria. ¿Qué es esto? Apoyarme de las cosas que le guste, ¿ok? Mostrar una lámina, poner una canción, poner un tema de moda, eso va a ayudar a focalizar, a que yo diga, yo quiero atender sobre eso. Y estamos entrenando esa parte volitiva, esa parte de voluntad de atender, ¿ok? Igual, la que sigue, mientras más pequeño, mientras menos entrenada, hay que un mismo tema, hay que verlo de diferentes formas, ¿no? Que lo dibuje, que lo corte, que lo cante, que haga muchas cosas prácticas. Al igual vamos a diversificar las formas, no puedo hacer sí es importante la rutina en cuanto a actividad, en hacer las cosas, pero no voy a enseñar ni mantener la misma actividad todos los días. Recordemos que los niños que enfrentan dificultades severas para el aprendizaje, por lo regular el componente motivación está afectado, pero si yo ya sé que voy a hacer lo mismo, tampoco me van a dar muchas ganas, ¿ok? La otra es tener todo preparado de antemano. Yo sé que es muy difícil, de pronto siempre salen contratiempos, pero si ya logré que ese niño focalice, que esté manteniendo la atención, y en este momento, chispas, el resistor se me acabó, o el pegamento se me acabó, ¿ok? O no tengo las fotocopias exactas, y yo me tengo que salir, tengo que hacer una pausa, tengo que decirle, espérame, ahí ya se perdió. Ya nos perdimos ese tiempo que se pueda mantener la atención. La que sigue es cuando nosotros están viniendo los niños de una actividad, a lo mejor están muy exaltados, educación física, no vamos a ponerle la tarea de matemáticas inmediatamente. Tengo que ayudarlo a que se concentre, tengo que ayudarlo a que de pronto tenga control de su cuerpo. Esas canciones de busco un lugarcito chiquito para mí, sin molestar a nadie, voy a quedarme aquí. Esa parte recordemos que la atención tenemos que ser consciente de mi cuerpo, ¿ok? Entonces, si yo ya vengo con mucho movimiento, decirle a mi cuerpo, oye, detente, ¿no? Y ese detenerse, esa inhibición, implica concentración, implica que yo esté consciente de lo que sucede en mi entorno. Entonces, eso va a ayudar a que yo lo vaya metiendo poco a poco donde yo quiero. También, si voy a enseñar algo, no puedo enseñar 8 temas en un día, ¿ok?
voy a tratar de que sea muy concreto, que sea un tema, 2, 3 que yo vea, o que 4, no más, o sea, porque mientras menos entrenada, porque va a quedar como que si se perdió, ¿qué estábamos viendo? ¿De qué trataba lo que hacía? Y empezamos, otra vez no estás atendiendo y yo estoy retroalimentando y generando ese rasgo de no atender. Y 6, cuando aparezca, cuando yo vea que de pronto estén apareciendo esas oscilaciones que son normales, volvamos, retomemos esas pausas activas, ¿no? Detengamos esta parte, demos esa respiración a nuestra mente, ¿no? Para poder focalizar nuevamente. Y la número 7, me encanta dar este ejemplo, la número 7, porque lo hemos visto en las aulas, es niños, abran su libro en la página, el español en la página 97, vamos a leer la instrucción, una vez que terminen la tarea, vienen y me la entregan. A lo mejor puedes repetir eso 1, 2, 3, pero la cuarta persona, la quinta persona que te lo va a preguntar, que estoy seguro que es el niño que está enfrentando dificultades severas para el aprendizaje, o de pronto no tiene bien entrenada la intención, te va a decir, maestra, ¿qué dijiste? Y tú vas a decir, otra vez lo mismo, no puede ser posible de que tú no estés atendiendo. Vamos a lo mismo. Para esto es importante, de verdad, verificar. Es instrucción por instrucción. Niños, saquen su libro de español. Verifico. ¿Ok? Ya todos. Muy bien. Página 97. Empezamos a verificar. Muy bien, una vez que verificamos, vamos yendo paso y por paso. Cuando digo esta sugerencia, o bien, cuando escribo esta sugerencia, a lo mejor los maestros se quejan, es que no voy a terminar. Pero el desgaste que se hace en esto es muy complejo. El desgaste, me desgasto yo como docente, se desgasta el niño en cuanto otra vez eres tú el de siempre, marcamos, o sea, ponemos etiquetas sin querer en todo este proceso. Y finalmente, en la organización de la vida y la actividad en la escuela es que todo tendría que ser así, o sea, hay que organizar el día, hay que estructurar los momentos, hay que practicarlos y en la escuela se hace de esperar un turno, se tiene que hacer lo mismo a la hora que vaya a comprar. O sea, tiene que darse esta organización completa en la escuela. O sea, sé que me van a decir, eso no se puede. Mientras no se pueda, o sea, al menos en tu espacio, en tu mundo, en tu entorno, que es tu aula, que estas cosas se vayan practicando. De manera general, si nosotros nos fijamos, nosotros vamos haciendo que el niño vaya interiorizando qué tan atento no es atento, en medida de que nosotros se lo vayamos generando estas oportunidades. Muy bien, pero ahora ya atendí, pero no quiero pasar al siguiente tema. O sea, a lo mejor, Jorge, es que queremos actividades específicas les daría yo 20 actividades específicas para la atención en este momento. Pero podemos hacer cosas tan simples, no tenemos que comprar material. Por ejemplo, estamos leyendo un texto, encontrar las palabras, cuántas veces aparece esta palabra. Vemos si estás viendo algún acentos, ¿no? Cuántos acentos, palabras acentuadas aparecen en el texto. Son formas en las cuales el niño aprende a seleccionar la información, mantenemos la atención durante el proceso. Si el niño ya ves que empieza a perder, a mantener la atención, vamos a poner, a ver, vas bien, en este momento vas bien, vamos a continuar hasta acabar la tarea. Esta forma hacemos más conscientes a los alumnos para que este proceso atencional se vuelva algo volitivo y no tanto reaccionario del ambiente. ¿Ok? Entonces, podemos descargar muchas cosas que están ahí, pero si entendemos el perfil de mi alumno, va a ser mucho más fácil, ¿ok? Que se dé esto y todo veamos éxito, ¿ok? Entonces, ya atendí. Ahora, ¿qué sigue? Sigue la memoria, ¿ok? Voy a ir nombrando algunas cosas un poquito técnicas, pero voy a tratar de explicarles. Y si tienen alguna duda, pues revisen el libro que les voy a mencionar al final. Ok. Entra la información y la memoria sensorial, ok, ahí está. La atención hace que yo identifique de entre todos los estímulos que están a mi alrededor, hacia cuál, o sea, cuál necesito en este momento. ¿Ok? Después pasa a la memoria a corto plazo y la memoria a corto plazo con práctica vamos a ir logrando que quede el aprendizaje en la memoria a largo plazo. Sobre este esquema voy a ir trabajando. Ok, vamos a utilizar un modelo práctico de Roberto Rosler, ¿ok? Das una serie de 7 pasos
sobre cómo consolidar la información en la memoria. Lo primero es memoria sensorial, ¿ok? Y quiero compartirles, cuando yo leí esto, algo que me cambió por completo. Es esa frase, la atención se capta y no se presta. Por lo regular decimos, niños, présteme atención. Cuando en realidad, si ya vimos que hay una atención involuntaria, secundaria, que la atención volitiva, que la atención, el esfuerzo, la voluntad de atender no está desarrollada totalmente y que es el último proceso, ¿no? Es como que la corona. Pues yo soy quien tiene que preparar el ambiente para captar la atención de, ¿ok? Y no tengo que llevar, los que me conocen saben que tengo un problema con el FOMI escarchado, ¿ok? De que de pronto dicen, soy maestro constructivista porque uso FOMI escarchado. No necesariamente tenemos que estar todo el tiempo utilizando materiales y comprando materiales, ¿ok? Solamente con decir, ojo, aquí alzar la voz, dar variaciones en la forma en la que hablamos, esto ayuda muchas veces, ¿ok? De pronto traer algo a la escuela, de hacer una pregunta, o sea, sacarlos, activarlos sensorialmente, va a ser mucho más fácil de que te presten atención y a partir de ahí empezar a construir. Entonces, lo primero es abrir los alumnos de las memorias, en las memorias sensoriales. Ahí está. Ojo, ¿quién me va a ayudar? ¿Ok? La atención me va a ayudar para poder focalizar. Ahora bien, vamos a pensar sobre esa información. ¿Cómo voy a pensar sobre la información? Ustedes de verdad son los genios activando conocimientos previos. Los conocimientos previos van a hacer que esa información, a lo mejor sensorial, empiece a tratar de recuperar por ahí, a construir el camino, ahí, haciendo que la memoria de trabajo esté ahí, como que esto se relaciona con, se parece a, y empezamos a decir, esto tengo en mi casa, mi abuelita tiene, y ustedes saben que cuando damos esas pautas, ¿ok? Los niños son los primeros en compartir, y también podemos agarrarnos de las emociones ahí para poder hacer las cosas, ¿no? A poner en la pizarra los conocimientos previos, las palabras, ¿ok? Preguntar. Y en ese momento empezamos la construcción de esa carretera. La construcción de esa carretera vamos a tratar, al principio a lo mejor puede ser una brechita, pero la idea es que conforme vayamos avanzando, ustedes van a ver, se va a convertir en una superautopista, ¿ok? Entonces, fíjense, ya la memoria sensorial, a memoria a corto plazo y empiezo a construir esos caminos, ¿no? Pero ¿cómo? En esta parte de recodificar. ¿Qué es recodificar? Recodificar es recuperar información de la memoria a corto plazo y trabajar sobre ella, ¿ok? Entonces, que lo explique, que diga, que infiera, que ejemplifique, hacer organizadores gráficos para estas cuestiones, ¿ok? Es muy importante, es muy importante este aspecto, recodificar. Pero si yo ya enseñé algo, ¿ok? Lo estoy enseñando en clase, no puedo decirle al niño que, o sea, ya vi el tema, ya sabemos, mira, es esto. En tu casa lo terminas, en tu casa lo haces, ¿ok? Sí, de pronto lo podemos hacer, pero que no se vaya el niño con algo relativamente nuevo a terminarlo de practicar en casa sin verificar que esto se dé. Muy bien. Entonces, como les decía, es importante fortalecer, o sea, realizar una evaluación de lo que se ha aprendido. Pero para esto nos vamos a basar en la retroalimentación. ¿Ok? Yo ya expliqué, ya enseñé, ya mostré cómo. ¿Ok? Ya mostré cómo. Ahora quiero ver que lo pongan en práctica. ¿Ok? Quiero ver qué se quedó, qué no se quedó. ¿Ok? Y para aquí es muy importante la retroalimentación. ¿Ok? Pero ¿cómo se retroalimenta? Hay como una fórmula que funciona muy bien. Y sobre todo, digo, les hablo desde la experiencia, ¿ok? Si yo al marco veo por dónde está, identifico como docente en qué parte del proceso va, tengo que, al devolverle la información al niño, enfatizar, de verdad, enfatizar lo que ya se logró. Muy bien, ya lograste atender, ¿ok? Perdón, muy bien, ya lograste identificar la página. El primero, vas bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Ahora sigue esto, ¿ok? Es, identifico lo que ya logró,
pongo mi zona de desarrollo próximo y el cómo lo hago. Volvamos a un punto. Muy bien, ya logré tomar el dictado. O sea, felicidades, lo hiciste muy bien. Ahora vamos a tratar de mantenernos sobre la línea. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Fíjate muy bien. Te voy a poner esta tachita para que te mantengas aquí o voy a subrayar. Y eso es lo que sigue ahorita, porque ya lograste esto y estoy súper orgulloso de ti. Veo tu esfuerzo. Vean qué diferencia. ¿Ok? Entonces, repito, es retroalimentar, enfatizando lo que ha alcanzado, establecer qué sigue y decir cómo lo puede lograr. Entonces, ya estoy aquí. Si se fijan, ese ensayo de mantenimiento que estamos en esta práctica, donde estoy obteniendo la retroalimentación va a ser como que base, va a ser la guía para que yo pueda anclarla en la memoria a largo plazo. Para que pueda decir, esto si es así, porque no verificamos muchas veces, y al no verificar, el niño en la práctica termina aprendiendo errores, ¿ok? No nos fijamos y terminó aprendiéndolo de esa forma, entonces no se da que se almacene la información a largo plazo de manera correcta. Ok, muy bien, ahora es practicar, practicar y practicar, y seguimos practicando, vamos a practicar de muchas formas, mientras más practicamos es más fácil que se pueda mantener la información en la memoria a largo plazo. Entonces, vamos a practicar de 20 formas, a practicar dentro del salón, afuera del salón, en nuestro ambiente, trabajar con otro tipo de materiales, vinculando con cosas que pasan en su entorno. Entonces vamos a tener esas múltiples oportunidades de práctica, ¿ok? Recordemos, si algo no se usa, pues se olvida. Y ya en las últimas nos habla del proceso de repasar, ¿ok? Ya nos toca repasar. Ok, vamos a ver qué se quedó, qué información se queda en la memoria, se quedó en la memoria a largo plazo, vamos a agarrarla de ahí, vamos a tratar de establecer oportunidades de nuevas conexiones, ¿ok? Algo muy importante, el repaso debe coincidir con la forma en la que enseñé, con la forma en la cual aborde, ¿ok? Debo tener en el repaso también establecer cómo lo voy a evaluar, de qué forma lo voy a evaluar, en qué lenguaje lo voy a evaluar, ¿ok? Entonces, si de pronto nos vamos a enfrentar situaciones de tiempo, vamos a adecuar, vamos a mostrarle al niño el tipo reactivo, vamos a adecuar cómo voy a evaluar. Eso va a facilitar el proceso, ¿ok? Ya estoy ahí. Recuerden que estoy en esa parte, en el repaso, voy a ver qué se quedó ahí, ¿ok? ¿Qué se quedó en la memoria a largo plazo? Y empieza como que esa recuperación de la información. Y finalmente es el recuerdo, ¿ok? Hay cosas que obviamente se van a terminar olvidando, ¿no? Pero en el recuerdo, recuperar la información por lo regular, lo vemos en los exámenes, ¿no? Entonces, tenemos que dar pautas para manejar el estrés. Si el niño tiene muchas dificultades para el examen, vamos a hablar con él, vamos a poner reactivos muestra, exámenes previos. Me va a decir, Jorge, eso lleva mucho tiempo. Claro, o sea, sí te puedo decir que sí, pero vas a garantizar el proceso de aprendizaje, ¿ok? Entonces, de aquí puedes establecer algunas pautas. Insisto, sé que hay ejercicios de memoria, ¿ok? Esto es en cuanto a aprendizajes, en cuanto a cuestiones de contenido. Sin embargo, en el qué hacer diario, podemos establecer esto, desde establecer qué vimos ayer, ¿ok? Podemos establecer que alguien nos cuente qué pasó durante el día, que alguien haga un resumen de lo que ha pasado, ¿ok? Y se me olvidaba algo muy importante. Cuando nosotros hagamos participar a esos niños que enfrentan dificultades severas de aprendizaje, por favor que no sean los primeros, ¿ok? Los niños necesitan más tiempo. Recordemos que la máquina funciona, pero requiere más tiempo. Entonces, que pase 1, 2, 3 alumnos, 4 alumnos antes para que modelen las respuestas, modelen la recuperación de información, y ya cuando tú creas que ya puede enfrentar y experimentar sobre todo el éxito, vamos a darle la oportunidad. Si lo hacemos directamente, obviamente vamos a evidenciarlo y no estamos generando esa posibilidad de éxito, que están carentes. Ok.
Entonces, le digo, la memoria podemos utilizar muchas cosas, hay muchos juegos, hay muchas pautas, juguemos a pistas, de pronto adivinanzas con cosas que hemos hecho durante el día. Entonces, podemos ir trabajando esta parte del recuerdo, ¿no? Vamos a relatar las cosas sucedidas, vamos a hacer un resumen, vamos a terminar el día con qué hicimos primero, qué aprendimos después, qué siguió, qué pasó. Y eso es muy importante, ¿ok? Porque va a dar estructura mental al día. Ya nosotros como maestros, que a veces por las circunstancias del día a día, pues también nos perdemos un poquito. Y pues llegamos a una parte que es importantísima, que es la motivación. Si nosotros nos preguntan, lo que nos preguntan todo el tiempo es, Jorge o psicólogo, psicóloga, ese niño no está motivado, motívalo. O sea, están esperando de alguna forma que vayamos, hablemos con ellos, nuestros poderes mágicos hagan que el niño se motive y eso no funciona así, ¿ok? Sí, cierto, hay técnicas de dinámica grupal que pueden ayudar al niño para motivarse, pero la motivación es más complejo que eso, y más en estos niños con dificultades severas de aprendizaje, ¿ok? ¿Por qué? Porque nosotros, para la mayoría, sí, cierto, mis expectativas y mis realidades con respecto al aprendizaje no es lineal, pero el niño que enfrenta dificultades severas para el aprendizaje, de verdad es un sub y baja, estamos sub y baja. Y obviamente me canso porque no se da esa fórmula ideal. ¿Cuál es la fórmula ideal? Si yo le pongo un esfuerzo, espero resultados cercanos o al mismo nivel, pero en realidad no funciona así. El niño se esfuerza mucho y los resultados no son equiparados al esfuerzo que se pone. Y esto es una desventaja que hace que merme la motivación, las ganas de querer hacer las cosas, ¿no? Y nosotros estamos, insiste, 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 y tenemos que ser muy cuidadosos. Pero ¿de qué depende que un niño esté motivado para aprender? En ese modelo habla de tres dimensiones: la dimensión motivacional o afectiva, la dimensión cognitiva y la dimensión volitiva o de voluntad. Pero vamos a quedarnos en la primera parte. Piensa en ese alumno, ¿ok? Concepto de inteligencia. Hay investigaciones que dicen que dependiendo cómo yo me considere, qué tan inteligente me considere, también impacta en mi esfuerzo para hacer las cosas. Si yo considero que no soy muy inteligente, que no puedo, porque se lo han repetido, porque han tenido dificultades, pues ¿para qué lo hago, no? O sea, ¿para qué voy a hacer esto si no? Y aparte, la pregunta es, ¿tú crees que tu inteligencia puede aumentar? Si la respuesta es no, pues no te vas a desgastar. Pero si crees que puedes ser más inteligente, ¿ok? Vas a tener mayor oportunidad de generar cambios. La otra cuestión es la habilidad percibida. Si ese niño, pregúntate, ¿qué tan hábil se siente para hacer lo que le estás poniendo? ¿Lo vas a llevar directamente al fracaso? Entonces tenemos que partir de donde él empieza a sentirse hábil, ¿ok? Toda pauta de intervención tiene que ir desde donde empieza a sentirse hábil, porque, insisto, hay una carencia de experiencias exitosas, ¿ok? Y recuerden que el niño en nuestra sociedad, ¿ok?, el saber implica valor, ¿ok? Y para muchos de estos niños, como no les va muy bien en la escuela, ¿ok?, entonces en casa tampoco están retroalimentados positivamente. Entonces su valía está en función del éxito académico y es algo muy triste. Entonces, desde ahí tenemos que empezar a construir todo esto, ¿no? ¿Cuál es la habilidad percibida? Le tengo que generar experiencias de éxito, ¿ok? Puedo ser yo muy bueno en matemáticas, pero no me pongan a leer o no me pongan ortografía porque ahí me va muy mal, ¿no? Y el otro punto es atribuciones. Esta parte de teoría de la atribución. ¿A qué le atribuyo el éxito? ¿A que me ayudaron? ¿A que tuve suerte? ¿A que me esforcé? ¿A qué le atribuyo el fracaso? ¿Porque no me ayudaron? ¿Ok? ¿Porque la maestra no me hace caso? ¿O porque yo no lo hice bien? Entonces tenemos que tratar de identificar qué pasa ahí. Le llamamos, como se pase, le llamamos en psicología un locus de control interno externo. Locus de control interno es cuando yo asumo, ¿ok? Cuando yo asumo y digo, yo puedo hacerlo. El locus de control externo es todo depende, o sea, depende de los demás, ¿no? De lo que hagan los demás. Entonces, empezar, insisto, generar situaciones de éxito, situaciones donde él pueda decir, ah, mira acá, esto lo puedo corregir, esto lo puedo hacer. Pero si además si le agregamos un autoconcepto pobre, ¿ok?,
y que viene, y a veces no lo contemplamos, de experiencias donde tuvieron una mala metodología previa, ¿ok? Donde ya lleva, ya lleva 3 ciclos escolares y no aprende a leer, ¿ok? Y se intentó con el libro de las jirafitas, para no meter gol, que todo el mundo conoce, no le voy a poner a poner lo mismo, se va a frustrar, ¿ok? Entonces, esta parte motivacional no se soluciona con que vaya con el psicólogo, sino nosotros como docentes en el quehacer diario, ya sea como docente regular o docente especialista, tenemos que construir esta esfera, este ambiente motivacional, este ambiente afectivo para que se dé, ¿ok? La motivación no viene de un discurso en los niños con dificultades severas de aprendizaje. Lo que menos funciona es el discurso, a lo mejor lo va a hacer un momento, pero si el ambiente no cambia, ¿ok? Vamos a estar en el mismo lugar. Y obviamente ya teniendo esto, dependiendo de las características, el niño va a mantener esa meta motivacional, ¿no? ¿Lo hago o no lo hago? Una vez que ya esté, por lo regular, empiezan a aparecer las estrategias de aprendizaje, tener claridad en los contenidos, identificar las características del niño, la forma en la cual, como yo les decía, ese encuentro del niño con el aprendizaje, ese encuentro del niño con el contenido, es donde viene esta parte de dimensión cognitiva. A veces queremos enseñar estrategias de aprendizaje, ¿ok? Pero si el niño no está motivado, no lo va a lograr. ¿Okay? Entonces ya tengo esto, ya empecé a cambiar, le doy dando pauta, mira, pero fíjate bien acá, vamos a hacer un resumen, vamos a hacer esto. Y todo esto va a dar como resultado toda esa persistencia y ese esfuerzo. Si yo empiezo a ver cambios, si yo empiezo a identificar, el maestro me empieza a devolver información que sí estoy logrando las cosas, es persistencia y esfuerzo. Pero si yo para motivarte te voy a decir otra vez lo mismo, mira, no puedes, hacer. Entonces se vuelve algo más cognitivo y obviamente esa parte de la dimensión volitiva, de la voluntad para hacer las cosas, pierde esfuerzo. Entonces, sí es algo complejo, pero creo que ya queda más claro. Los niños con dificultades severas de aprendizaje, se los puedo resumir en una frase. Necesitan experimentar éxito, ¿ok? Porque de todos los niños que hay en tu aula, son los que menos experiencia de éxito tienen. Y por lo tanto, pues, se dificulta el proceso. Entonces, sí pueden pedirle ayuda a su psicólogo escolar, ¿ok? Pero no esperen que con una plática ya haya cambiado por completo esto, porque esto es un resultado de todos de los padres de familia, de hacer creer que no puede, ¿ok? Insisto, hay niños que se les va a dificultar, tampoco les vamos a decir que todo lo puede, pero no dejarlos, no quitarles esa oportunidad, sino que ir gradualmente llevándolos hasta donde queremos. Y mira, se me fue muy rápido este momento. Yo me quedaría acá hablando muchas cosas, pero antes de esta parte, en cuanto a la sensopercepción, estamos ahí, es todo. Si se fijan, desde la estimulación, desde la atención, ahí estamos trabajando esta parte de la sensopercepción. Está inmersa en esto. Cuando hay una falla muy particular, va a ser muy evidente, ¿ok? Va a ser evidente los errores que comete, va a ser muy evidente las situaciones. Entonces, ahí acérquense a los compañeros de educación especial, no vayamos preguntando. Pero muchas veces, insisto, cuando la atención, la memoria la vas trabajando esta parte motivacional, terminan generando que el niño vaya buscando las experiencias y tú vas buscando cómo enriquecer esta parte sensorial. Y finalmente, pues, les damos las gracias y agradezco a la Dirección de Educación Especial por la invitación. Espero que yo hablo muy rápido, pero es el tiempo que tenemos. Yo sé que cada una podemos profundizarla. Muchas gracias y les invito de verdad a revisar los 10 tomos, ¿ok? De la colección Juntos Trabajamos por la Inclusión. Este es el tomo 8, Dificultades Severas de Aprendizaje. Ahí pueden encontrar mucha información, ¿no? De cómo abordar, qué son, de qué forma, cómo estrategias para enfrentar el día a día, ¿no? Entonces, insisto, esto le va a servir a todos, ¿ok? Le va a servir a todos y las dificultades severas de aprendizaje, pues tienen buen pronóstico. Solo está en cuestión de que nosotros igual tengamos como que la actitud para hacer los cambios. Y por mi parte es todo. Muchísimas gracias y nos vemos.